Hola, qué bien que te sumes a esta nueva explicación. Venga, vamos a meternos de lleno en esto, porque hoy tenemos entre manos una relación que es tan fascinante como crítica, el choque brutal entre nuestro acelerado desarrollo urbano y los sistemas de agua naturales que atraviesan las ciudades. A ver, piénsalo, seguro que muchas veces pasas junto a un río o un arroyo en tu ciudad y apenas le prestas atención, pero lo que ocurre en esas orillas define literalmente la seguridad, la salud y el futuro del lugar donde vivimos. Hoy vamos a desglosar exactamente qué son las rondas hídricas, por qué el asfalto y el crecimiento desordenado están destruyendo su función vital y, sobre todo, qué podemos hacer para recuperar el equilibrio. Para empezar, hay que plantear una pregunta que rompe con un mito súper común. Durante décadas, la planificación urbana ha tratado a los ríos como si fueran, simples canales de drenaje o molestos obstáculos geográficos que hay que pavimentar, domesticar o incluso esconder bajo tierra. Pero, ¿y si esta visión estuviera completamente equivocada? ¿Y si estos cursos de agua fueran, en realidad, la infraestructura de soporte vital más importante de la ciudad? Cambiar el chip sobre cómo vemos nuestros ríos es el primer paso para entender el enorme impacto que tienen en nuestro día a día. Vale, para que hablemos el mismo idioma, vamos a definir qué es exactamente una ronda hídrica. Ojo, no estamos hablando solo del agua que corre por el cauce, sino de todas esas zonas de protección ambiental que abrazan los ríos, arroyos y humedales. Imagínalas como cinturones ecológicos. Su función principal es regular el ciclo del agua, albergar muchísima biodiversidad y, lo que es clave para las ciudades, actúan como amortiguadores naturales que reducen drásticamente el riesgo de que nos inundemos. Y la ciencia detrás de un río sano es alucinante. Fíjate, un río no es ni de lejos una simple tubería por la que pasa agua y ya está. ¿Qué va? Es un ecosistema súper complejo y dinámico que, en su estado ideal, depende de tres conexiones principales. Tiene una conexión longitudinal, que transporta nutrientes río abajo, una lateral, que interactúa con las llanuras de inundación y la vegetación de la orilla, y una vertical, que es la que filtra el agua hacia los acuíferos bajo tierra. Toda esta red natural permite que el ecosistema se limpie solo, mantenga la vida y gestione las lluvias sin problema. Pero claro, aquí es donde empieza el problema. El crecimiento rapidísimo y muchas veces caótico de las ciudades ha introducido un enemigo silencioso, el sellado del suelo. En un entorno natural, la vegetación, las raíces y la tierra son como una esponja gigante que absorbe la lluvia poco a poco. Pero cuando cambiamos esa tierra por asfalto y hormigón, bloqueamos por completo esa absorción. El agua, literalmente, no tiene a dónde ir, así que se convierte en escorrentía superficial de forma casi instantánea. Y los datos son brutales. En una zona con cubierta vegetal natural, apenas un 10% del agua de lluvia se convierte en escorrentía, el resto se filtra en la tierra o se evapora. Pero si miramos a una zona urbana muy impermeabilizada, esa cifra salta a un 55%. Es una locura. Básicamente, al pavimentar sin control, estamos multiplicando por más de 5 el volumen de agua que busca desesperadamente una salida. Y esto se nota una barbaridad cuando hay una buena tormenta. El verdadero peligro de la urbanización sin planificación se ve clarísimo al comparar cómo responden al agua el campo y la ciudad. En un entorno rural, el volumen de agua sube lentamente, de forma muy controlada y suave. Pero en la ciudad se produce un pico súper violento. Todo ese inmenso volumen de agua llega al cauce de golpe, en muy poco tiempo. Con esta avalancha no es de extrañar que nuestras calles colapsen y se inunden con tanta ferocidad. Sabiendo esto, vamos a ver cómo se desencadena esta crisis paso a paso. Primer efecto dominó: las viviendas informales y el sellado del suelo. Es una reacción en cadena muy directa. La necesidad de expandir la ciudad hace que se construya, sin regulación, sobre las mismísimas rondas hídricas. Este primer paso arrasa con la vegetación y los árboles. El impacto inmediato es que la tierra pierde su efecto esponja y se compacta bajo el peso de las casas. La consecuencia: se destruye por completo el sistema de amortiguación. El suelo ya no filtra nada, las laderas se vuelven súper inestables y aparecen riesgos gravísimos de erosión y desprendimientos que, francamente, ponen en peligro a la vida de la gente que vive ahí. Pasamos al segundo efecto dominó, el vertido de residuos y la famosa contaminación súbita. Este es un fallo enorme en cómo pensamos las ciudades, y viene de la terrible costumbre de usar los ríos como si fueran contenedores de basura. Empezamos tirando residuos domésticos o escombros industriales directamente al agua. Un ejemplo tristemente documentado es el del río Bogotá, todo un referente por desgracia en temas de contaminación. El impacto es que estos escombros atascan el cauce natural y destrozan el equilibrio biológico. La consecuencia llega con las tormentas, que arrastran toda esta toxicidad de golpe. Es lo que llamamos un choque contaminante, que deja el agua completamente anóxica, o sea, sin una gota de oxígeno, aniquilando la vida acuática y disparando los riesgos para nuestra propia salud. Y llegamos al tercer efecto dominó, la canalización y la modificación artificial.
Aquí nos enfrentamos a un mito muy arraigado en la ingeniería antigua. Creer que meter un río en un corsé de hormigón hace a la ciudad más segura. Se canaliza el cauce artificialmente para ganar unos metros para construir o hacer carreteras. Pero el impacto real es que desconectas al río de su llanura de inundación, le quitas su espacio natural para liberar energía y rompes el ecosistema. Al convertir un río vivo en un tubo rígido y liso, lo que consigues es multiplicar la velocidad del agua a niveles alarmantes. Así que en vez de evitar crecidas, estamos lanzando una inundación rapidísima, súper destructiva y con muchísima fuerza erosiva hacia los barrios que están río abajo. En resumen, la factura que pagamos por estas interferencias es altísima. Por cada negligencia urbana perdemos un servicio gratuito y vital. Sellamos el suelo y nos quedamos sin agua limpia en los acuíferos subterráneos. Vertemos basura y nos cargamos la filtración biológica que hacen las plantas y microorganismos. Canalizamos con hormigón y destruimos para siempre nuestro control natural de inundaciones y los espacios de biodiversidad. Todo está conectado. Afortunadamente, no todos son malas noticias. La mentalidad está cambiando y por fin entra en juego la ética ambiental. Es súper inspirador ver cómo hay movimientos legales pioneros, por ejemplo en Colombia, donde se está debatiendo elevar a los ríos a la categoría de sujetos de derechos. Esto es un cambio de paradigma total. Implica reconocer el espacio de libertad fluvial. Un río por naturaleza necesita su propio espacio para ensancharse, dejar sedimentos y moverse con el tiempo. Asfixiar ese espacio no es solo ir contra la naturaleza, es ir en contra de nuestra propia supervivencia a largo plazo. Esta idea lo resume a la perfección. Conservar las rondas hídricas no es una cuestión de que el paisaje quede bonito, es un acto de pura autopreservación. Los ríos no son tuberías. Proteger estas zonas se traduce de forma directa en menos inundaciones catastróficas, un aire muchísimo más limpio, corredores ecológicos que nos refrescan del calor del asfalto y espacios que de verdad nos dan salud y bienestar a todos los que vivimos en la ciudad. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Pues toca pasar a la acción, y es una responsabilidad compartida. Proteger los cauces no es solo cosa de los políticos. Requiere que la comunidad se implique al 100%. No basta con normativas en un papel. Un modelo alucinante que ha documentado BWFS es el del monitoreo hídrico participativo. Allí, los propios vecinos se forman para medir la calidad y cantidad de agua de sus ríos, como hacen en el Cañón de las Hermosas. Recogen datos científicos cada trimestre, lo que empodera a la gente para cuidar su propia cuenca, fomenta la educación ambiental a pie de calle y ayuda a prevenir problemas antes de que ocurran. Para cerrar esta explicación, quiero que te quedes con esto. Devolverle el espacio a nuestros ríos y quebradas es, sin duda, la mejor inversión en seguridad que podemos hacer para la ciudad. Entender este equilibrio transforma esos supuestos obstáculos en nuestros mayores aliados. Nunca olvides que el agua tiene memoria y siempre intentará recuperar sus cauces originales. Así que la gran pregunta es, con nuestras decisiones de hoy, ¿qué tipo de futuro estamos construyendo? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis sobre nuestras ciudades y la naturaleza. Nos vemos en la próxima.